Buenas, mi nombre es Brian González, soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela y pertenezco a la Escuela de Administración y Contaduría. En esta ocasión voy a hablarles un poco sobre el tema de el derecho del trabajo. Comenzando con su concepto, es la rama del derecho que estudia y reglamenta el trabajo como hecho social, con la finalidad primordial de amparar la dignidad humana del trabajador y de su familia y lograr el cumplimiento de su función como factor de desarrollo de la sociedad, bajo la inspiración de la justicia social y la equidad. Este derecho posee por objeto principal proteger al trabajador como hecho social y a su vez garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. También se encarga de regular las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del acto de producción de bienes y servicios. Es decir, el derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la colectividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su condición. Hablando del contenido del trabajo, de este derecho se construye a partir de su objeto, es decir, el trabajo como hecho social y todo lo concerniente a ello, siendo así las normas, leyes y principios que regulan el desarrollo de este hecho social, las formas o acuerdos mediante las que nace, los derechos y deberes entre las partes que lo llevan a cabo, las protecciones y beneficios establecidos para los trabajadores y los procedimientos administrativos y judiciales en materia laboral, así como los organismos que ejecutan estos procedimientos. Denominaciones del derecho del trabajo. La más común hoy en día es derecho del trabajo o derecho laboral. También se le conoce como derecho social. Esta tercera rama del derecho surge para conceptualizar una disciplina protectora de los débiles económicos y jurídicos en la búsqueda de una verdadera justicia social. En el pasado se llegó a conocer como derecho obrero, en cuyo trabajo predomina el esfuerzo físico o manual. También se le llamó derecho industrial, por esas mismas razones, ya que comenzó regulando el trabajo de los obreros en la industria. El término legislación del trabajo se emplea con frecuencia, sin embargo, esta última denominación es incorrecta usarla como sinónimo de derecho del trabajo. Naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Entre los tratadistas se discute la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. ¿Es de orden público o es de orden privado? Unos opinan que para saber si la norma es de derecho público hay que analizar la relación jurídica existente. Será pública si la norma que lo rige es de carácter público. Otros para determinar su naturaleza se refieren a los sujetos intervinientes en esta relación, determinando que si los sujetos, antes dicho, son de derecho privado, la relación es de derecho privado, y viceversa. El derecho del trabajo por su naturaleza es un híbrido, ya que está integrado por normas de derecho público y de derecho privado. Tengo que añadir, además, que los sujetos del derecho de trabajo en general son los trabajadores, patronos, intermediarios, contratistas y por último a los grupos de empresa. Interpretación del derecho del trabajo. La interpretación del derecho del trabajo y su principio es descubrir el correcto sentido de una norma, con objeto de determinar su alcance en cuanto a las relaciones jurídicas que ella comprende. Es decir, es el conjunto de operaciones tendiente a descubrir el sentido de las normas laborales. Busca no solo desentrañar el sentido, sino también el significado y el alcance de una norma jurídica al aplicarse a un caso en concreto. Sus métodos de interpretación son: interpretación usual. Se deriva de la jurisprudencia o práctica de los tribunales por un caso en concreto. Interpretación doctrinal. Es cuando proviene de los tratados, estudios o comentarios de los investigadores del derecho. Interpretación clásica. Se basa en la letra de la ley. Interpretación histórica. Se basa en la letra de la ley sin estar estrictamente ligada a su texto. Interpretación legal. Es la interpretación expuesta en la propia ley que indica cómo debe interpretarse.
Interpretación auténtica es la que deriva del pensamiento o la intuición. Interpretación legal general es la interpretación que la ley determina para todas las leyes que no contemplan su propia interpretación. Fuentes del derecho. Las fuentes del derecho del trabajo son los actos o hechos de los cuales emana la norma jurídica laboral. También se les vincula con los órganos normativos creadores de la norma que componen el ordenamiento jurídico en dicho ámbito, así como los factores históricos que inciden en la creación del derecho. Entre las fuentes del derecho se pueden distinguir dos categorías: fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales son aquellos elementos y fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho y determinan el contenido de las normas jurídicas. Las fuentes formales son los medios o formas utilizadas para la creación de las normas jurídicas, es decir, son los causales o canales a través de los cuales se conforma el derecho. En nuestro país, la principal fuente formal es la ley. Otras fuentes del trabajo son la convención colectiva, el laudo arbitral, usos y costumbres y la jurisprudencia laboral. La autonomía y especialidad del derecho del trabajo. Por tener un objeto propio, fuentes, métodos de interpretación, órganos administrativos y judiciales especial como son los tribunales de primera instancia y superiores, los cuales conocen exclusivamente de la materia laboral de acuerdo con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por la existencia de una sala de casación social que no existía antes y por ser un sistema normativo con características que lo identifican, se habla hoy en día de la autonomía del derecho laboral, aunque prefieren calificarlo de rama especial y no autónoma, pues el derecho como ordenamiento jurídico regulador de la conducta humana no puede fraccionarse, dividirse cada parte y hablarse realmente de una autonomía. El derecho individual de trabajo es una rama del derecho del trabajo y es la suma de principios, normas e instituciones que regulan el nacimiento, la vida y la extinción de las relaciones individuales del trabajo. Fijan los derechos y las obligaciones de los trabajadores y de los patronos y señalan las normas particulares para alguna forma de prestación de trabajo. El derecho de trabajo tiene otras ramas, como el derecho colectivo del trabajo, el derecho internacional del trabajo, el derecho administrativo del trabajo y por último el derecho procesal del trabajo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta información haya sido de utilidad y sea de su agrado. Hasta la próxima.